Bienvenidos una vez más a otro webinar con Clúster Industrial. Este webinar lleva por título Optimización del rendimiento de XUVs, protocolo CAN y soluciones de medición avanzadas. Para hablarnos del tema, nos acompañan nuestros amigos de Hioki, quienes mostrarán cómo el protocolo CAM desempeña un papel crucial en la optimización del rendimiento de los vehículos eléctricos e híbridos. También, los asistentes aprenderán sobre sistemas de medición avanzados que brindan datos precisos para monitorear y mejorar la eficiencia, el diagnóstico y la seguridad del vehículo. La sesión cubrirá técnicas claves para mejorar la comunicación entre los componentes del vehículo y mostrar herramientas innovadoras diseñadas para la medición de precisión en el desarrollo y prueba de vehículos eléctricos e híbridos. Aprovechamos para recordarles que al finalizar la presentación va a haber una sección de preguntas y respuestas, así que pueden ir dejando todas las dudas que tengan en la parte de abajo en la herramienta de preguntas y respuestas. Y bueno, para hablarnos del tema, les presento a Juan Monsalve. Él es ingeniero electrónico y magíster en automatización y control del Instituto Técnico de Medellín. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en mantenimiento de máquinas eléctricas, proyectos de energía solar, ensayos en vehículos eléctricos y baterías. En 2016 se incorporó a Yoki Yusa y desde 2019 ocupa el cargo de ingeniero del producto. Juan, un gustazo tenerte aquí con nosotros. Me gustaría mucho pues pasarte la palabra y dejarte con nuestros espectadores para que nos compartas toda esta información que estoy seguro que les va a enriquecer muchísimo. Gracias Martín, gracias al Clúster Industrial por la invitación y bueno, y gracias a los asistentes por estar acá. Em, digamos que el objetivo, bueno, les voy a dar como una corta introducción o lo que es la agenda para el día de hoy. Vamos a dar una introducción al protocolo CAN. Déjenme tener acá eso. Una introducción al protocolo CAN. Entonces, digamos que el objetivo de la introducción es tener las bases y conceptos de funcionamiento del protocolo CAN, su importancia dentro de la industria automotriz, el rol que juega hoy en día dentro de los vehículos eléctricos llenos de sensores, de electricidad, de elementos de potencia, etcétera. Luego vamos a ver, ¿cierto? A partir de las bases, de cómo funciona, vamos a ver Hioki qué solución tiene para el análisis del protocolo CAN, la adquisición de datos en vehículos eléctricos, ventajas y beneficios de nuestra solución. También vamos a ver aplicaciones reales de toma de datos en vehículos eléctricos, híbridos, automóviles de combustión, etcétera. Veremos ya finalmente, digamos, como un consolidado, un resumen y la parte final será que pasemos a la sección de preguntas y respuestas. El webinar tiene un enfoque educativo donde pues vamos a dar conceptos generales importantes a nivel introductorio, digamos que el protocolo y todo el tema de IBIS es altamente extenso, así que va a ser algo pues introductorio. Los invito a que participen activamente del chat, no solo con sus preguntas, sino también con sus comentarios. Al final, pues estaremos leyendo esto, teniendo presente que el objetivo es que todos aprendamos, ¿verdad? Entonces, demos inicio con el tema de introducción al protocolo CAN. Em, en un segundo organizo la pantalla. Bueno, ¿de qué trata CAN Bus? ¿Cierto? Digamos que ese es lo que queremos entender. Digamos, una forma fácil de entenderlo es asociarlo, digamos, al funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, imaginemos que un automóvil es como el cuerpo humano. Es decir, tiene una estructura ósea, que son los huesos, o una estructura que soporta todo el cuerpo como tal, que son los huesos, los motores, que serían los músculos, los sensores, que sería, por ejemplo, la visión, la audición o el audio, etcétera. Entonces, básicamente, el BusCAN, que es la abreviación de controlador de área de la red, es el sistema nervioso, ¿cierto? Es el equivalente al sistema nervioso, pero en el automóvil. El objetivo entonces del BusCAN es facilitar la comunicación, digamos, entre todas las partes del cuerpo, equivalente al circuito, al vehículo. Es decir, en un vehículo permite la comunicación entre los diferentes elementos que conocemos como ECU y sensores, donde ECU pues es la abreviatura de Electronic Control Unit o unidad de control electrónico,
Estas pueden ser, por ejemplo, digamos, la unidad de control del motor, los airbags, el sistema de frenos, etcétera. Em, digamos que en un automóvil moderno puede tener más de 70 ECU y cada una de ellas puede tener información que debe, digamos, compartirse con otras partes de la red. Entonces, desde ahí, digamos, la importancia del CAN bus como sistema nervioso dentro de un vehículo, ¿cierto? Facilitando la comunicación entre las diferentes ECU, sensores y actuadores. Hoy en día podemos decir que cualquier máquina que se mueva utiliza CAN. Ejemplo, automóviles, camiones, barcos, aviones, robots, etcétera. De ahí, digamos, la importancia de los que estamos involucrados en todo el tema automotriz, de tener bases de conocimiento de cómo funciona el protocolo CAN y de su importancia dentro de los vehículos, ¿no? Em, el protocolo CAN, digamos que ha cogido fuerza por muchas ventajas. Voy a explicar pues, las 5 principales ventajas. Tener presente que el Buscan fue desarrollado por la compañía Bosch a finales de los 90 y digamos que se ha adoptado como nivel, como estándar de comunicación, digamos, universal para todo el tema de comunicación de elementos de control, sensores dentro de vehículos eléctricos y otros elementos. Em, la ventaja número uno es que es sencillo y de bajo coste. Básicamente el Buscan permite la comunicación de las ECU de forma sencilla utilizando un único par de cables, ¿cierto? Reduciendo la complejidad a bajo coste. Anteriormente era un entramado de cables que iba de sensor a sensor, de ECU a ECU. Digamos que esto permitió entonces reducir notablemente la cantidad de cables que tiene un vehículo en su interior, que pues hoy en día sigue siendo, digamos, abundante por la gran cantidad de elementos electrónicos que tienen los vehículos. Los ECU se comunican a través de un único sistema, en este lugar CAN, ¿cierto? En un vehículo, pues a través del protocolo CAN. En lugar de líneas de señales análogas, complejas y directas entre los diferentes sensores, lo que ha permitido reducir, digamos, errores, el peso y obviamente el cableado y el costo asociado al cableado. Entonces, esta es la primera ventaja. La segunda ventaja es que es completamente descentralizado. Esto significa que no necesita un host o dispositivo maestro para poder funcionar. Esto se traduce en que todos los dispositivos pueden enviar datos, em, obviamente que estén conectados al bus. El bus CAN entonces proporciona un punto de entrada para comunicarse con todas las ECU de la red, lo que permite cosas importantes como hacer diagnóstico, registro de datos, configuración, agregar nuevos nodos, etcétera. Entonces, segundo punto importante. Tercer punto de ventaja es que es extremadamente robusto. El sistema resistente a perturbaciones eléctricas e interferencias electromagnéticas. Hoy en día, pues altamente presente en la parte de vehículos eléctricos, en todos los elementos de telecomunicaciones que tenemos alrededor. Entonces, digamos que esto le ha proporcionado también que sea ampliamente utilizado. La cuarta ventaja es que es eficiente. Los frames o marcos, que vamos a hablar más adelante, digamos que permiten generar una prioridad a través de ID para que los datos de máxima prioridad obtengan acceso inmediato al bus sin causar, digamos, algún tipo de interrupción a otros marcos y de esta forma, pues obviamente, digamos que hay sensores dentro de un vehículo que van a tener prioridad, ¿cierto? El sistema de frenos, el sistema de refrigeración, etcétera, ¿no? Y finalmente, digamos que la quinta ventaja es que es flexible. El Buscam permite una fácil modificación e inclusión de nodos, ¿cierto? Es decir, yo puedo agregar nodos de forma fácil, como registradores de datos, etcétera. Y cada ECU contiene, digamos, un chip que le permite recibir todos los mensajes transmitidos, digamos que también decidir la relevancia y actuar en consecuencia a la prioridad de los mensajes que se reciben. Entonces, digamos que todo este conjunto de ventajas ha hecho que la comunicación CAN sea hoy en día el protocolo más ampliamente usado en la industria de automóviles y la industria EVs, XEVs, etcétera, ¿no?
¿Cómo funcionan? Bueno, entonces déjeme explicarlo fácilmente a ver si lo podemos entender. Yo pues tengo acá, digamos, mi sistema CAN compuesto por dos líneas o dos cables que se denominan como CAN High, CAN Low. Ahorita entro en más detalles, esto tiene unas resistencias en cada extremo, ahorita entro pues como más detalles en esto. Digamos que los dispositivos, es decir, la CCU, los sensores actuadores, van conectados en paralelo al bus CAN, ¿ok? Y digamos que esos dispositivos dentro de un vehículo pueden ser, por ejemplo, el nivel del combustible, las regulaciones del motor, información del sistema de frenos y también pues el display o la pantalla de visualización que se tiene, digamos, en la cabina, ¿cierto? Al lado del conductor. Entonces, supongamos, bueno, importante, el CAN bus es un protocolo basado en mensajes, ¿ok? Como ya lo expliqué anteriormente, se da un ID, es decir, a quién va dirigido el mensaje y se pone el mensaje, ¿ok? Y ya, pues digamos que cada uno actúa de acuerdo a la prioridad del mensaje. Entonces, supongamos que yo tengo el nivel de combustible, ¿ok? Que tiene datos y el identificador es básicamente que lo quiero enviar a la pantalla de visualización de nivel de combustible. Entonces, el protocolo CAN lo que hace es que envía el identificador y el dato hasta su objetivo final. Digamos que esa es la forma general como lo podríamos interpretar, pero lo que pasa en la realidad es que los datos se envían a todos los dispositivos, ¿ok? Todos los dispositivos, obviamente, digamos que el dispositivo 2 que es revoluciones por minuto, pues no le interesa este ID, básicamente es un ID que va para el dispositivo 4, entonces básicamente los demás lo desechan o lo descartan y realmente el que, digamos, le importa, que es en este caso el display, pues toma los datos, lo convierte y lo despliega, digamos, en modo información para el usuario o el conductor. ¿Listo? Entonces, vemos que en términos general es como funciona el Canvas o el sistema de protocolo CAN. CAN tiene variantes, ¿ok? Tiene variantes de alta velocidad y de baja velocidad. El de baja velocidad utiliza, digamos, velocidades de comunicación más bajas hoy en día, alrededor de, o sea, máximo 125 kilobits por segundo. Y actualmente solo se utilizan aplicaciones muy limitadas, ¿no? Em, el bus CAN como tal, de alta velocidad, es, digamos, por lejos el estándar CAN más popular para la capa física, dentro de las diferentes capas de comunicación que existe los vehículos, digamos que tenemos velocidades desde 40 bits por segundo hasta 1 megabits por segundo. Este es el CAN clásico, que se conoce, digamos que se conoce simplemente como CAN. Eh, digamos que el sistema proporciona, como ya le hemos mencionado, un cableado sencillo, ¿ok? Donde tengo pues un par de resistencias en sus terminales y se utiliza prácticamente en todas las aplicaciones automotrices actuales. También sirve como base para varios protocolos de capa superior, seguramente muy familiarizados ustedes, como es el OBD2 o OBD2, que es bastante popular. Ahorita hablamos un poco del OBD2, el J1939, el NEMA 2000, el CANopen, etcétera, ¿no? Muchos otros protocolos ya en capa superior. La segunda generación de CAN bus, que se conoce como CAN FD. Ahorita hablamos también un poco más de CAN FD, que FD hace, digamos, referencia a Flexible Data o se conoce como CAN con velocidad de datos flexibles. eh, digamos, que permite una mayor tasa de velocidad de transmisión hasta 3 megabits por segundo. En el bus CAN los datos se transmiten en pulsos de voltaje, ¿no? Que los podemos ver acá. Con estos pulsos, ahorita hablamos, son pulsos diferenciales o señales diferenciales, ahorita vemos más en detalle qué quiere decir eso. Las SU interpretan estos pulsos como ceros y unos, el valor cero se conoce como dominante, el valor uno se conoce como recesivo, ¿ok? Longitudes de cable. Puedo obtener hasta 500 metros de longitud de cable a tasas de transmisión de 125 kilobits por segundo
y 40 metros de cable a una tasa de muestreo de 1 megabits por segundo. Tengan presente que terminan en, en ambos extremos, el Buscan termina en resistencias de 120 ohmios. Por eso una forma de inspeccionarlo es medir con un ohmímetro, con un medidor de resistencia en paralelo y pues lo normal es que midamos, si son de resistencias de 120 ohms en paralelo, que midamos 60, una resistencia de 60 ohms, ¿cierto? Eso indica que las resistencias pues están bien para la impedancia del sistema de comunicación. Algo notable que hace parte de la flexibilidad es que CAN y CAN-FD pueden coexistir en el mismo bus. Entonces, digamos que eso le ofrece el tema de flexibilidad al protocolo, ¿no? O sea, yo tengo un protocolo CAN y si yo quiero, digamos, agregar elementos más modernos que usan protocolo FD, yo lo puedo, digamos, incorporar todo dentro del mismo sistema, lo que le ofrece robustez y flexibilidad como tal. Entremos en detalle a cómo es la transmisión. Digamos que el bus CAN eh, eh, nuevamente termina en resistencias de 120 ohmios con terminales de entrada-salida, ¿cierto? Donde se conecta la CCU en paralelo, ¿no? Pues digamos en el medio entre las resistencias. El Buscam puede generalmente estar trenzado o solo, o puede estar agrupado con otros cables de comunicación, ¿no? En la mayoría de los casos es sumamente complicado determinar así a simple vista cuál de todo digamos, el enrollado de cables corresponde al protocolo CAN. O sea, que no es como así de fácil o tendría uno que ser muy, digamos, altamente experto o conocer a fondo, digamos, las características de un vehículo en particular y ya pues saber cuáles cables corresponden como tal al bus CAN. El Buscan se distingue por utilizar la magnitud del voltaje diferencial. Ahorita vemos qué beneficios ofrece esto. Eso quiere decir que yo tengo un voltaje diferencial entre los dos cables y el ECU lo que hace es sumar o restar ese voltaje diferencial y a partir de eso interpretar la información como ceros o unos, ¿cierto? Para ello tenemos entonces el CAN high, que se identifica como la CAN H de alto, y el CAN low, ¿ok? Y esto sirve entonces para determinar los valores de 0 y 1. ¿Por qué se usa entonces la transmisión diferencial, cierto? Y aquí les voy a dar la razón, la razón de por qué es una transmisión diferencial. Y digamos que la principal razón es que es resistente al ruido externo. ¿Ok? Em, yo acá tengo la transmisión, digamos, déjame un segundo, lo saco acá. Digamos que cuando no es una transmisión diferencial, sino clásica, yo podría tener como esta forma de tren de pulso, ¿cierto? Donde, digamos, a partir de cierto nivel se interpreta un valor de 1 y por debajo del nivel se interpreta un valor de 0. El problema surge cuando yo tengo ruido eléctrico, ¿cierto? Ruido externo, que es muy común dentro de un vehículo eléctrico. Yo tengo sistemas de comunicación, sistemas de sonido, tengo infinidad de sensores, ruido eléctrico, etcétera. Entonces es común tener ruido eléctrico, es decir, un vehículo es un ambiente con alto ruido eléctrico. Cuando yo tengo ruido eléctrico, se puede presentar en este tipo de pulsos, digamos, este tipo de transitorios que la CCU los puede interpretar como un 1 cuando es 0, ¿no? Entonces, digamos que para solventar ese tipo de inconvenientes, el protocolo CAN entonces optó por el tema de la comunicación diferencial. En este caso, recuerden que digamos, ambas líneas, CAN high y CAN low van juntas, ¿cierto? Típicamente van, digamos, entrecruzadas o, digamos, van enrolladas entre sí, que también, digamos, este enrollamiento ayuda a reducir el ruido eléctrico. Cuando yo tengo un ruido eléctrico, bueno, importante, las señales CAN low y CAN high van desde los 125 voltios, 105 CAN low, hasta 2.5 voltios. Y las CAN high van desde 2.5 hasta los 3.5 o 3.75. Aproximadamente el protocolo CAN permite, digamos, un rango, ¿cierto? Está un rango donde
la transmisión se puede realizar en cualquiera de esos rangos permisibles, de tal forma, digamos, que por la impedancia de la línea o del cableado yo pueda tener una reducción, pero de la tensión o del voltaje, pero que, digamos, igual las ECU puedan interpretar esa información, ¿no? Y al final lo que hace la ECU es sumar o restar estos valores, ¿cierto? Para obtener, digamos, un tren de pulsos total que, digamos, contiene la información de ceros y unos, ¿no? Y esto, digamos que este tren de pulsos tiene un rango de 0 a 2 voltios. Entonces, digamos que la importancia del protocolo diferencial es que cuando yo tengo un ruido eléctrico, que es común, ¿cierto? Porque va a estar, las dos líneas van juntas, digamos que el ruido eléctrico se va a visualizar en el par trenzado de cables, con los dos cables. A la hora de restarlos, como la magnitud del ruido es igual en ambos cables, a la hora de restarlos, digamos que el ruido se elimina. Entonces, digamos que el sistema se vuelve redundante, se vuelve eh, altamente robusto contra la parte del ruido eléctrico, lo que, digamos, permite que el protocolo sea muy fiable y confiable aún en sistemas de alto contaminación de ruido, ¿no? De ruido eléctrico, electromagnético. También, déjenme, digamos, explicarles cómo es la estructura del frame CAN, o en español se llama marco CAN. Aquí hay un marco CAN estándar compuesto de diferentes bloques de bits, ¿ok? El primero, digamos, que es el SOF, que básicamente es el inicio en un cero dominante, que indica a los demás nodos, digamos que un nodo CAN tiene la intención de comunicarse, ¿no? Entonces, digamos que este es el primero. El segundo es el identificador. Básicamente acá se da prioridad al mensaje y contiene una dirección funcional. Entonces, por ejemplo, esto es prioridad nivel, no sé, 8 sobre 10, etcétera. Es las revoluciones por minuto del motor, la velocidad de la rueda, etcétera, ¿no? Digamos que todo ese tipo de identificador y el nombre de la variable que yo quiero transmitir está acá en el ID, que está compuesto por 11 bits, ¿no? El SOF es un bit, el identificador contiene 11 bits. Luego tenemos la RTR, que básicamente es la solicitud de transmisión remota y digamos que permite que las ECU soliciten o envíen mensajes a otra ECU. Acá tenemos un bit. La parte de control, cuyo objetivo es informar la longitud de los datos, ¿ok? Que digamos que típicamente en el protocolo CAN clásico va de 0 a 8 bits. Entonces acá yo le voy a decir, bueno, los datos están en los bits del 0 al 4, ¿no? Tengan presente que un bit es equivalente a 8 bytes, ¿ok? Por eso acá vemos que los datos están compuestos de 0 a 64 bits, lo que equivale a 8 bytes, ¿ok? Y los datos contienen los valores de datos reales que deben escalarse o convertirse para que sean legibles y estén listos para análisis. Recuerden que acaban números binarios, entonces ya la ECU tiene que escalar digamos, los datos para desplegarlos o interpretarlos, para desplegarlos, digamos, en la parte de visualización del conductor o para interactuar con otros ECU o actuadores, ¿no? Luego sigue el CRC, que es básicamente relacionado con la redundancia cíclica y se utiliza para garantizar la integridad de los datos. Está conformado por 16 bits. Y acá lo que se hace es que se indica que cuando los datos se entregan, si los datos se entregaron de forma correcta, ¿no? Entonces es importante y también hace parte de la fiabilidad del sistema, ¿no? Tenemos el ACK, que básicamente que indica que el CRC está bien, y la última parte que es el fin de la trama, ¿no? O el fin del marco CAN. ¿Ok? Acá yo identifiqué dos colores, el ID y el datos, que realmente, digamos que en la parte de análisis, en la parte de gestión de fallas como tal, eh, son, digamos, dentro del frame, son los parámetros más importantes, ¿no? Que yo siempre debo tratar de identificar o de leer, que sería el ID y el data.
Entonces, detalles del marco. El ID es necesario para poder identificar el marco y los datos contenidos, ¿cierto? Es contenido de datos de 0 a 8 bits de información. Digamos que en los datos yo puedo a su vez tener múltiples datos. Por ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, dentro de los datos la velocidad del motor, la temperatura del motor y la presión del aceite, que todo viene de uno o dos sensores manejados por la ECU dentro del motor. Y digamos que el marco entonces puede contener varios tipos de información y cada pieza de información se conoce, digamos, como señal, ¿no? Em, Ahora, ¿cuál es la diferencia entre CAN versus CAN FD o CAN digamos, el CAN de última generación? En el CAN clásico, como lo mencioné, ¿cierto? Hay CAN clásico y CAN FD, que es bastante Flexible Data. eh, el CAN clásico, los datos solo pueden contener 8 bytes de datos y la velocidad de la red está limitada a 1 megabit por segundo. El CAN-FD ofrece cuatro beneficios principales sobre el CAN clásico. Pues aquí les voy a mencionar. Digamos que el mayor el primero es mayor longitud. El CAN-FD ofrece, digamos, mayor longitud de hasta 64 bits de datos frente a los 8 64 bytes de datos frente a los 8 bytes de datos del CAN clásico, ¿cierto? Esta, digamos, reduce la sobrecarga del protocolo y reduce, digamos, en una mejora o conduce a una mejora eficiente de transmisión de la información. El segundo beneficio es la velocidad de hasta 3 megabits por segundo. El tercer beneficio es mayor confiabilidad. El CAN-FD puede reducir el riesgo de errores no detectados y eso se debe a que, digamos, incorpora una mejora en el CRC que vimos anteriormente, que se usa para verificar que los datos estén bien. Digamos que hay una mejora en esta verificación de redundancia, ¿ok? Lo que digamos que conduce a que ofrezca una mayor confiabilidad. El cuarto es la transición suave. Los dispositivos que admiten CAN-FD también se pueden utilizar con CAN, ¿ok? Esto permite entonces digamos, una introducción gradual de nodos CAN-FD, reduciendo, ¿no? ¿Cierto? En gran medida los costos y complejidad para los OEMs que se encargan de los diferentes componentes de los vehículos, ¿no? Bueno, esa era como una introducción, digamos, muy general. Lo repito nuevamente, es algo más extenso, pero digamos que el objetivo es acá explicar algunas bases, cómo funciona, cómo es la trama de datos, para que ustedes, digamos, puedan entender, digamos, más a fondo eh, cómo funciona el Buscam, ¿cierto? A partir de eso, entonces, les voy a brevemente como explicar qué soluciones tiene Hioki para el análisis de Buscam. Em, Hyoki, nosotros somos una compañía japonesa. Hyoki tiene todo el centro de investigación y desarrollo y la parte de manufacturación se hace en Japón. Obviamente la industria japonesa, digamos, muy fuerte es la industria automotriz y parte de nuestros principales clientes son la industria automotriz japonesa, ¿no? Y hemos desarrollado, digamos, soluciones eh, que nos han pedido nuestros clientes automotrices para todo el tema de electricidad, ¿cierto? Y obviamente el protocolo CAN está relacionado con la parte eléctrica y el diagnóstico eléctrico de los vehículos, ¿no? Entonces, Hioki desarrolló desde el finales del 2020, 2019, digamos, un sistema de análisis de CAN innovador. eh, Se llama sensor CAN sin contacto, el SP7001, 7002, y básicamente digamos, permite leer señales CAN sin contacto metálico, simplemente por abrazar el protector del cable sin pincharlo, sin dañarlo, sin dañar el aislamiento. Las puntas de medición me permiten entonces adquirir las señales, ¿no? Se usa de forma fácil, tenemos un modelo que se puede usar con una sola mano, entonces podemos nuevamente abrazar el cable, recuerden que no se pincha, ¿no? O sea, no hay una agujita
que pincha, sino que funciona por el método de inducción. ¿Ok? Eh, y digamos que ofrece beneficios como cables intactos para una medición fácil y segura con una sola mano. Ahorita les muestro otros beneficios que incorpora, digamos, el sistema de medición. Esta es básicamente como la estructura del sensor CAN, que está compuesto por tres elementos principales. Digamos que el primero de ellos son las puntas de medición, que lo que hacen es capturar, obviamente, digamos, la señal, ¿no? Con mucho ruido, como pueden ver acá, indistinguible. O sea, yo no puedo ahí identificar claramente que es una señal de protocolo CAN. De ahí es donde juega este elemento un papel crucial que se llama, digamos, el sensor CAN. Y lo que hace el sensor CAN es filtrar y eliminar el ruido para ya identificar los pulsos como tal, ¿no? Luego pasamos al siguiente elemento que es la interfaz CAN, que lo que hace es reconstruir la señal. Esta señal la reconstruye de tal forma que se pueda visualizar claramente el CAN high, CAN low con sus diferentes niveles, ¿no? Acá vemos un ejemplo con uno de nuestros sistemas de adquisición de datos y digamos que finalmente ya eso se pasa a un sistema de análisis de protocolo CAN, como usando otro de nuestros sistemas de adquisición de datos, que es el MR6000, con elementos de análisis de CAN, como es la compañía Vector, donde yo ya puedo decodificar los datos, ¿no? Recuerden que esto es un tren de unos y ceros, que están, digamos que cada OEM o cada compañía de autos selecciona cómo interpretar los datos, así que necesitamos para ello un software de análisis que me permita decodificar los datos y decir, bueno, esto es de las revoluciones del motor y va para cierta parte, esta es la información que contiene, entonces digamos que es importante también el software de análisis de protocolo CAN. ¿Qué ventajas y beneficios ofrece la solución de Hioki? Digamos que acá no es necesario un arnés secundario. Digamos que en el método convencional de análisis de datos CAN, hay varios métodos, ¿cierto? Voy a explicar varios de ellos. Uno es usar un subarnés y es básicamente que yo hago un arreglo de cables, lo conecto eh, y tiene pues derivación para que continúe hacia el sistema completo del vehículo y yo me aprovecho para pegarme de por acá y digamos hacer la lectura de las señales scan. Otro método es básicamente pinchar el aislamiento, ¿cierto? Digamos que genera problemas porque una vez digamos que el aislamiento se deteriora con temas de humedad, etcétera, pues yo puedo generar, digamos, problemas más drásticos dentro del vehículo. Además de que en ambos métodos estoy afectando la impedancia de la línea. Eso se traduce en que los ECU pueden generar una alarma o, digamos, desconfigurarse, ¿no? Entonces, generando, digamos, un problema mayor, ¿no? Entonces, digamos que este es el método convencional con Hioki entonces ofrecemos tecnología de sensor CAN sin contacto, sin dañar el aislamiento, donde no es necesario quitar el aislamiento ni fabricar arneses de derivación como este de acá y reducir, digamos, el trabajo como tal a la hora de hacer un análisis de Buscan, de hacer un diagnóstico, de hacer un I más D, ¿no? Para evaluar el rendimiento del vehículo, etcétera. O lo que se llama la calibración de los ECU. No hay contacto eléctrico con el objetivo de medición. Esto implica que no se modifica la impedancia del Buscan ni aumenta el ruido como tal. Por lo tanto, no es necesario preocuparse por provocar un desajuste en las ECU que detectan estos cambios de impedancia o por temas de seguridad detectar que los niveles dentro del Buscan han cambiado, ¿no? Otra forma que es pues, muy popular para el diagnóstico de CAN o el diagnóstico de vehículos es lo que conocemos como el OBD, eh, que es un puerto que se utiliza en el diagnóstico de automóviles. OBD, digamos que es eh, onboard diagnosis y lo podemos conocer como conector diagnóstico a bordo, ¿no? Se usa, digamos, principalmente en talleres de reparación. Acá hay como una fotografía de un OBD2 y que normalmente se encuentra como arriba del pedal del acelerador, ¿no? Pero puede variar pues de fabricante a fabricante. Em,
tener presente acá que solo un pequeño porcentaje de todas las señales CAN pueden adquirirse desde el conector OBD2 que se utiliza pues, en el diagnóstico de vehículos. Antes de, digamos, los datos CAN salir al OBD2 pasa por algo que se llama un Central Gateway. ¿Ok? Esta Central Gateway o puerta de enlace central limita gran parte de la información del vehículo que se lee en el OBD2. Un dato interesante es que yo puedo tener entre 1000 a 3000 identificadores CAN, es decir, de diferentes ECU con los actuadores y sensores, pero solo se pueden adquirir una docena a través del OBD2. Em, Otra cosa es que a medida que los vehículos, digamos, continúan desarrollándose, los, digamos, elementos de seguridad asociados con la comunicación CAN y con el tema de los elementos de protección, se volverán más restringidos para que no, digamos, se puedan modificar desde el OBD o, digamos, que no proporcione información que sea crítica para la seguridad del vehículo. Entonces, digamos que la tendencia es en los vehículos eléctricos, en los nuevos vehículos, a limitar más, digamos, la información que se puede obtener a través del OBD2. Simplemente se da información que es relevante para la parte de mantenimiento. Ok, que para temas de mantenimiento funciona perfectamente, ¿no? Entonces, digamos que con la solución Hioki yo puedo acceder a los datos del Buscan antes de que pasen por el Central Gateway, es decir, hago hacia arriba y de esta forma yo puedo capturar absolutamente toda la información del Buscan. ¿Ok? Esto con fines de qué, como ya le he mencionado, de investigación y desarrollo, de evaluar el comportamiento general del vehículo, especialmente pruebas, digamos, previas al lanzamiento del vehículo o que salga del mercado, temas como lo dije ahorita, de calibración y ajuste de los ECU y los sensores, etcétera. Entonces, digamos que la solución Hioki está como enfocada a eso, ¿no? Ya para la parte de mantenimiento, pues el OBD2, digamos que es una solución que es bastante sencilla, fácil de usar y que proporciona lo necesario para todo lo relacionado con mantenimiento. Em, Ventajas, digamos que el dispositivo, las puntas de medición sin contacto de Hioki pueden ser usadas en condiciones extremas de temperatura, desde -40 a 85 grados Celsius, lo que le permite, digamos, hacer pruebas on-road o en ruta, ¿verdad? Bajo condiciones extremas que el fabricante quiera, digamos, evaluar el desempeño del vehículo en condiciones extremas. Entonces, las puntas de Hioki se pueden adaptar perfectamente a esas condiciones extremas. Lo otro es que permiten múltiples fuentes de alimentación, como, digamos, 2 y 24 voltios a través del conector del vehículo, del sistema de baterías del vehículo, del sistema de adquisición de datos a través de alimentación USB o simplemente a través de una alimentación alterna, ¿no? De 120 o a 240 voltios. Em, Otra ventaja es que recuerden que el Buscan tiene CAN High y CAN Low. Yo en el dispositivo Hioki puedo, digamos, ponerlo automático para que el dispositivo, independiente como yo conecte las puntas, pues el dispositivo haga una corrección por software y lo interprete correctamente cuál es high y cuál es low, sin necesidad de estar intercambiando, en vista de que hay veces es difícil, ¿no? Un vehículo tiene espacios muy confinados, entonces digamos que hasta los cables puede ser engorroso, entonces si lo conecté mal, volverlo a hacer, etcétera, no es necesario con el dispositivo de Hioki. Otra ventaja es que debido a la impedancia de la línea, yo en un vehículo puedo tener metros, kilómetros de cable, ¿cierto? Obviamente pues enrollados, etcétera. Entonces hay una impedancia de la línea que lo que hace es que la señal CAN se vaya a reducir, o sea, el nivel de voltaje puede bajar. Yo con las puntas de Hioki puedo seleccionar si quiero magnificar esto para poder tener, digamos, una mejor lectura, sobre todo en el sistema de adquisición de datos. Es decir, yo puedo ajustar el nivel de sensibilidad de las puntas de medición. ¿Ok? Em, las pruebas se pueden realizar con total confiabilidad, con total tranquilidad de que no voy a generar un daño en la CCU, porque recuerden que funciona por inducción, es decir, que no voy a afectar la impedancia del cable ni a generar un cortocircuito, etcétera.
El sistema o las puntas de medición Hioki están diseñadas para soportar vibraciones y pruebas en carreteras. Nuevamente, lo que le permite, digamos, incorporarlas dentro de pruebas on-road sobre la ruta, em, realizar pruebas ¿cierto? Con tranquilidad en vía pública o en vías sin preocuparse de que haya algún daño por las puntas de medición o afecte como tal el desempeño del vehículo. Y finalmente el tema de inmunidad al ruido, ¿cierto? Lo que hace que, sobre todo en vehículos eléctricos, donde tengo un powertrain que puede conducir 300 amperios a 400 voltios, que genera altos campos electromagnéticos, digamos que las puntas están especialmente diseñadas para evitar que el ruido eléctrico afecte los resultados de la comunicación CAN y permitir detectar si hay alguna falla que no esté relacionada con ese ruido eléctrico inherente al vehículo eléctrico, ¿no? Bueno, em, aquí vemos una comparación de cómo se ve la comunicación CAN. Lo podemos ver perfectamente, tal cual se puede ver en un método de medición directo con contacto metálico. Ya lo expliqué, ¿cierto? Podemos adquirir todas las señales sin necesidad de pasar por el gateway que restringe, digamos, la medición. Eh, digamos, el sensor CAN sin contacto, sería esta parte, no afecta las características eléctricas del bus, lo que permite detectar de manera confiable los eventos de error ocasionados por el protocolo, no porque yo introducí las puntas, hizo un corto internamente, no me di cuenta y se ve reflejado ahí. Y yo pensaría que es por algo del vehículo, pero realmente es por el sistema de medición, ¿cierto? Ese tipo de problemas los evitamos con esto. También, o sea, las puntas de medición permiten leer CAN clásico y CAN FD. Y tener presente que CAN FD es altamente susceptible al ruido porque pues, tiene una mayor velocidad al muestreo, pero gracias a la inmunidad que tienen las puntas, pues lo pueden leer sin ningún problema, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de aplicación de datos de vehículos automóviles y vehículos eléctricos. Em, digamos que la tendencia es a un mayor equipamiento de seguridad, como los ADAS, que se traduce como Advanced Driver System o Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor. Los ADAS es básicamente todos los sensores que te ayudan en el parking, cuando vas a estacionar el auto, cuando vas en ruta y los sensores de permanecer en la línea, los sensores de proximidad, todo esto se conoce como ADAS, ¿no? Y eso hace que el nivel de cableado de CAN pues aumente significativamente y la tendencia hoy en día es la tecnología de conducción autónoma, donde hay, digamos, vehículos eléctricos como Tesla y otros, donde se están enfocando a que el vehículo básicamente sea autónomo, ¿no? Entonces, digamos que todo esto, digamos, tecnologías crecientes están provocando un crecimiento exponencial en el número de ECU en los vehículos y también de la complejidad del bus CAN, ¿no? Entonces, el sensor CAN sin Hioki, perdón, el sensor CAN sin contacto de Hioki se puede utilizar para capturar fácilmente, digamos, todo este tipo de señales complejas que pueden haber en el sistema como tal. Eh, entonces, digamos que esta es una de las aplicaciones como tal de las fuentes de medición Hioki. Lo otro es la calibración de los vehículos, eh, digamos, en sistemas complejos como las unidades de control de potencia, ¿ok? Para que los fabricantes puedan realizar las tareas de calibración de los ECU. Esto se conecta a un sistema de medición, se conecta a los sensores y digamos que se va calibrando en tiempo real. Eso obliga a que se deben monitorear los datos del bus CAN intercambiados entre los diferentes ECU y luego verificar el estado del vehículo y ajustarlo, ¿cierto? Bueno, calibrarlo, a ver si el ECU está midiendo y esto es, no sé, hablemos de voltaje, esto es 15 voltios del bus, pero el ECU está marcando 14, entonces lo que hace es comparar y ajustarlo para que el ECU pueda medir de forma más precisa, más exacta a través de un proceso de calibración que se hace, ¿no? Entonces, digamos que las puntas de medición Hioki, con una herramienta de medición de calibración de ECUs como ICAS, de ITAS, que es bastante popular para este tipo de actividades,
facilita la tarea de calibración, ¿ok? Y digamos hacerla más eficiente. Otra prueba, bueno, ya estoy, digamos, entrando con otras soluciones Yoki o sistemas de adquisición Yoki que tenemos, el LR8450, que es un data logger multipropósito y son usados en pruebas con dinamómetros. Básicamente las pruebas de vehículos sobre dinamómetros son pruebas que se hacen en laboratorio y tienen varios objetivos. Una es verificación, es decir, que el vehículo está funcionando de acuerdo a las especificaciones de diseño. También se hacen pruebas de emisión de gases de efecto invernadero, de consumo de consumo de energía, de las baterías, etcétera. Pruebas de durabilidad, ¿cierto? Pruebas de seguridad, que el vehículo es seguro. Y digamos que esto demanda adquisición de múltiples señales de todo tipo. Entonces aquí es donde Hioki también pues desarrolló, digamos, un sistema de data logger enfocado a la parte de vehículos eléctricos y vehículos en general, que es el LR8450. El dispositivo tiene un diseño modular donde cada uno de estos módulos permite, digamos, medir diferentes señales y tiene diferente número de canales. Yo puedo medir voltajes AC/DC, corrientes AC/DC, temperatura, vibraciones, deformación, humedad, resistencia, y digamos que en general cualquier señal que provenga de un sensor en forma de voltaje y corriente y yo la pueda, digamos, escalar al data logger, ¿no? Y lo mejor es que el data logger es compatible con las puntas de medición Hioki, lo que permite, digamos, integrar todo. Es decir, yo podría evaluar la temperatura en cabina usando sensores reales, leer la información que los ECU están generando para poder, digamos, ajustar el control de temperatura, comparar valores reales versus lo que el ECU está interpretando y decir, ve, el ECU está bien calibrado, está funcionando bien, etcétera, ¿no? Digamos que ese tipo de análisis se puede hacer con el LR8450. Adicionalmente, el dispositivo permite que estas señales que yo puedo leer directamente usando sensores se puedan convertir a señales de comunicación CAN o CAN-D e ingresarlas a un sistema como Incas para el tema de calibración y de ajuste, ¿no? Bueno, otra de las aplicaciones es medición de corrientes de fuga, principalmente hoy en el día de desarrollo de los vehículos eléctricos y el boom de los vehículos eléctricos. Uno de los cuellos de botella pues, son las baterías y el tema de eficiencia. Entonces, digamos que dentro de la industria automotriz de vehículos eléctricos surgió la necesidad de poder medir corrientes en diferentes puntos del vehículo eléctrico. Em, Generalmente las corrientes son, dentro de un vehículo eléctrico, son DC, ¿cierto? También pueden ver corrientes AC, pero en su mayoría son DC. Y yo las puedo medir por diferentes razones. Pero lo que, digamos que medir corrientes DC relativamente grandes es fácil. El reto es medir corrientes pequeñas, que se conocen como corrientes de fuga. Y el objetivo de medir estas corrientes de fuga son básicamente tres, puede haber más, ¿no? Pero las más importantes es la seguridad, pues es evitar que haya alguna fuga de corriente que comprometa o ponga en riesgo los usuarios del vehículo. La integridad, porque las corrientes de fuga pueden, digamos, dañar sensores o ECU. Y lo otro es la eficiencia, es decir, al reducir las corrientes de fuga, yo estoy mejorando la eficiencia del vehículo eléctrico. Entonces, esta fue la razón de que el año 2023, Yoki, también por requerimiento de la industria automotriz japonesa y europea, etcétera, digamos, lanzamos un módulo que permite medir corrientes pequeñas DC del orden de miliamperios para evaluar todo lo que son corrientes de fuga dentro de vehículos eléctricos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos también, digamos, la solución. Se puede integrar con un módulo de temperatura, un módulo de comunicación CAN, un módulo de vibraciones y, digamos, tener toda la data en un data logger como tal. ¿Okay? Otra de las aplicaciones es consumo eléctrico en vehículos eléctricos. Para eso tenemos un analizador de potencia, que es el PW3390, que es un instrumento que se usa para evaluar la eficiencia y el consumo en vehículos eléctricos. Este instrumento se ha convertido, digamos, en un instrumento ampliamente utilizado por fabricantes para todo lo que es la evaluación de eficiencia y medición de potencia dentro de un vehículo. Acá les dejo un ejemplo de los manuales de Tesla, de cómo usar el equipo.
cómo conectar los sensores, etcétera, y cómo medir, digamos, corrientes, eficiencia, potencia dentro de un vehículo eléctrico. También hay un protocolo de evaluación de eficiencia energética se llama WLTP, WLTP. Es un protocolo o un estándar europeo que indica cómo yo puedo evaluar la eficiencia de un vehículo para emisiones de gases de efecto invernadero o de CO2, ¿cierto? Entonces, este instrumento, digamos, también se puede usar para este tipo de aplicaciones en lo que son vehículos híbridos y vehículos eléctricos en la parte de certificación de emisiones. Eh, Aparte de eso, tenemos ya sistemas de adquisición de datos más avanzados, como el MR6000. Es un sistema que permite, digamos, lectura de señales a una mayor velocidad de muestreo. Más de 50 señales análogas se pueden incorporar al sistema de adquisición de datos y yo poder leer o hacer análisis de vibraciones y par, digamos, por ejemplo, en el motor de un vehículo, donde yo puedo tener el torque, las vibraciones, hacer un análisis espectral del comportamiento de las vibraciones dentro de un vehículo. También con el mismo MR6000 yo poder leer el ángulo de medición de rotación de los motores. Esto es fundamental para la parte de control de velocidad en los vehículos eléctricos, medición dinámica de motores, usando el mismo instrumento y donde yo puedo leer amplia variedad de parámetros como eficiencia del motor, velocidad de rotación, esfuerzo de torsión, la potencia del inversor, la potencia del motor y, digamos, tener toda la data o todos los datos en un mismo dispositivo y de esta forma, digamos, tener pues, los datos necesarios para hacer un análisis detallado. En los sistemas de adquisición de datos Yoki se incluye un software que no tiene costo, ¿cierto? Que les permite, digamos, generar gráficos o exportar datos a Excel para ya, digamos, hacer un análisis más detallado como tal. Y bueno, básicamente ese era como el tema de la presentación de hoy. Déjenme terminar como con un resumen de lo que acabamos de ver y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Recordad que cualquier máquina que se mueva hoy en día utiliza CAN, vehículos de cualquier tipo, barcos, aviones, brazos robóticos, etcétera, ¿no? Ventajas, es sencillo y de bajo costo, completamente centralizado, robusto, eficiente y flexible. Vimos una comparación entre CAN versus CAN, lo que se conoce como CAN, CAN clásico versus CAN FD. Eh, el CAN-FD ofrece varios beneficios, como mayor longitud de datos, pasamos de 8 bytes a 64, lo que le quita, digamos, carga a la parte de transmisión de información dentro de un vehículo, mayor velocidad, mayor confiabilidad y transición suave, en vista de que lo que tenga CAN-FD se puede funcionar con CAN también, ¿no? Vimos lo que es el sensor Hioki sin contacto, ¿cierto? Que es el SP7001-95. Beneficios, fácil de usar, no afecta la integridad del cableado, no afecta la impedancia del cable, se puede obtener el 100% de los datos del sistema CAN, robusto para pruebas en terreno y alta inmunidad al ruido. Vimos algunas aplicaciones con el sistema Datalogger Hioki LR8450 para todo lo que es adquisición de datos de vehículos. Vimos la parte de medición de eficiencia con el medidor de potencia Hioki PW3390 para pruebas de emisión como cumplimiento del estándar WLTP, del cumplimiento del estándar de Estados Unidos, o simplemente evaluación de eficiencia en los vehículos eléctricos. Y finalmente el sistema de adquisición de datos avanzado de Hioki, que es el MR6000, para todo también el tema de adquisición de datos. Bueno, esta es básicamente, pasemos a la sección de preguntas y respuestas. No sé si por ahí estás, Inés. Hola Juan, aquí me encuentro. Bueno, nuevamente les recordamos que en la parte de abajo de aquí de la pantalla está la herramienta de preguntas y respuestas para que puedan ir dejando todas sus dudas y aprovechemos, pues, en este momento se encuentra aquí Juan para que nos pueda ayudar respondiendo, ¿vale? Mientras tanto, dame un segundito. Aquí ya hay algunas preguntas. Deja, Ujú. voy leyendo algunas. Bueno, primeramente nos preguntan, Juan, ¿el sistema de medición de Hioki para CAN y CAN FD se puede usar con los adquisisores Hioki? Eh, sí,
De hecho, yo creo que lo mostré por acá. Una de las ventajas es que podemos integrar datos provenientes de sensores que están midiendo en tiempo real, ¿cierto? Versus la información que yo puedo extraer de los ECU a través de las puntas de medición Hioki, ¿no? Y digamos, integrar todo eso dentro de una misma data para hacer, digamos, comparaciones importantes dentro del funcionamiento, investigación, desarrollo, etcétera. Entonces, efectivamente, la respuesta es sí, tanto en este modelo como en otros modelos de adquisidores de datos de Hioki. Perfecto. Bueno, y también aquí estamos viendo el correo de Juan para que puedan escribirle o preguntar de cualquier cosa. También nos comenta Miguel Navarro. Adicional a Vector, ¿alguna otra interfaz o marca que se pueda conectar al sensor Hioki para su análisis? Sí, déjame, espérate, si hay varios fabricantes, dame un segundo si puedo encontrar los otros fabricantes que lo puedan hacer. En un segundo busco dentro de una de las presentaciones que tengo. Eh, mm, eh, un segundo que acá debo tener otros fabricantes. Eso. A ver, yo creo que acá hay otros. Es Vector, Kaiser, Higgins, instrumentos nacionales, ¿no? Eso es como los otros elementos que también se pueden usar, digamos, en lugar de Vector. ¿Ok? Perfecto, Juan. José Anaya levantó la mano. José, ¿podrías, por favor, escribir tu pregunta en la sección de preguntas y respuestas para que podamos leer tu comentario? Gracias. Y bueno, también nos preguntan, ¿qué otros protocolos de comunicación se usan en vehículos eléctricos? Sí, uf, son muchos. A ver, que recuerde, CAN es el más, digamos que es el protocolo primario de comunicación entre los componentes del vehículo y, digamos, el sistema externo, ¿cierto? Pero hay otros, está el PLC, que es Power Line Communication, que básicamente está relacionado como con el sistema de potencia. Hay otro que se llama Open Chart Point Protocol, que pues sería OCPP, que está relacionado con el sistema de carga, ¿cierto? Entonces, básicamente es, yo estoy cargando el vehículo eléctrico, cuánto tiempo tarda en cargar, cuánto es el consumo, etcétera. Hay uno muy popular que se llama el Link, que es el Interconnect Network, creo que es, y básicamente es un protocolo serial, muy parecido al protocolo CAN, creo que hasta pueden convivir juntos, y está como más enfocado para comunicar sensores y actuadores. A ver, otro que me acuerde, FlexRay, que ya es como más avanzado, que este puede soportar hasta 10 megabits por segundo. Y el otro también, pues ya muy moderno, es el Automotive Ethernet, que también, digamos, usa como cables cruzados, se llaman como cables UTP, ¿no? De los cables de comunicación LAN, que también, pues, digamos, ya está ganando, digamos, o está siendo incorporada entre los nuevos vehículos eléctricos como tal. Hay muchos otros, ¿no? Solo recuerdo eso. Gracias, Juan. Mira, ya nos llegaron más preguntas y justamente, ¿no? Nos Ujú. preguntan aquí de forma anónima, ¿ese sensor se puede utilizar para autobuses que no son eléctricos? Sí, claro. Los sensores en general se pueden usar para el protocolo CAN. CAN y CAN-FD. Recuerden que CAN y CAN-FD pueden estar en vehículos de combustión, o sea, que no sean eléctricos, pueden estar en maquinaria pesada, pues maquinaria, digamos, de retroexcavadoras, en robots, en la parte de la industria de medicina, ¿cierto? Estas máquinas de radiofrecuencia usan también protocolo CAN para comunicarse. Las puntas de medición se pueden usar en absolutamente todo tipo de aplicaciones que involucre protocolo CAN o CAN-FD como protocolo de comunicación.
Gracias, Juan. También nos pregunta José Anaya, ¿el equipo guarda registro de las mediciones así como exportar para análisis? Sí, el equipo guarda la data. Déjame ver si acá podemos ver. Dame un segundo, yo si puedo encontrar como algún ejemplo que podamos. Bueno, de hecho hay un video donde mostramos, porque yo lo voy a poner como dentro de la presentación, donde podemos ver, a ver, denme un segundo, sí. Bueno, acá no, pero digamos, los sistemas de adquisición de datos nuestros cuentan con pantalla de visualización y sistema de almacenamiento en tiempo real, ¿ok? Entonces yo puedo ver en pantalla, digamos, las señales CAN. Acá podría ver la señal CAN, pues ya para poderla decodificar necesitaría un software de decodificación. Igual que el MR6000, que sería este, yo acá puedo ver las señales en tiempo real y en el costado tengo, este por ejemplo, tiene la opción de un disco duro de estado sólido para almacenar datos en tiempo real, una memoria SD USB o USB, igual que el LR8450. Este ya tiene opción de memoria SD, memoria USB para, digamos, almacenación en tiempo real, al igual que el PW, el PW 3390. Yo le puedo conectar acá una memoria USB o CF y tener los datos almacenados y visualizados en la pantalla, o sea, las dos opciones. También los tres instrumentos cuentan como comunicación LAN. Eso me permite que yo los datos los pueda enviar a un servidor FPT en tiempo real y usted, digamos, en el laboratorio, usted tiene allá, digamos, el dinamómetro en una cabina cerrada y usted está en su oficina usando cables de conexión LAN o un protocolo de comunicación LAN como Wi-Fi, etcétera, cualquier otro, digamos, ver los datos en tiempo real en su computadora. ¿Ok? Gracias. Bueno, también nos pregunta Ángel Pérez Vázquez, ¿en un futuro próximo el uso de la IA se implementará en el control de la información en los vehículos eléctricos o ya se está implementando? Em, no, interesante la pregunta, sin lugar a dudas, sobre todo en el tema que hablé ahora, ¿no? De conducción autónoma. Espérate, yo lo uso, esta de acá. La tecnología de conducción autónoma, digamos que, que se ha fortalecido mucho con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Para poder, digamos, tomar decisiones en la autonomía de conducción de los vehículos. Pero sin lugar a dudas, la respuesta es sí, particularmente, digamos, en este tipo de tecnologías que aún está en desarrollo, ¿cierto? Y que, digamos, Tesla, que es como uno de los pioneros, hay otras marcas pues, que también están trabajando, digamos, ya hay pues videos donde se puede ver que el vehículo conduce sobre la vía, que hay un video muy interesante donde va el vehículo Tesla y una persona se cae en el andén y gracias a la tecnología de conducción autónoma, porque pues es una máquina que toma la decisión, recuerden que uno como persona, pues los reflejos son más lentos, el vehículo esquiva a la persona, obviamente se choca contra otro vehículo que viene, pero pues digamos que no hay heridos y salva la vida. Es un video muy interesante, lo pueden encontrar en internet y digamos que hace parte de la incorporación de la inteligencia artificial dentro de los vehículos, ¿no? Perfecto. Y bueno, tenemos una última pregunta. Igual, aprovecho para recordarles que pueden eh, escribirle personalmente a Juan. Aquí es donde tiene su correo para que puedan escribirle. Y bueno, la última pregunta es, aparte del protocolo OBD2, perdón, ¿qué otros existen? Sí, recuerden que el protocolo CAN es un protocolo de físico, ¿cierto? Físico quiere decir que explica los niveles de voltaje, los pulsos, la magnitud de la trama de datos, etcétera, pero no explica cómo interpretar la data. Ahí es donde hay otros protocolos de nivel superior, como el OBD2, que se usa para el diagnóstico de vehículos, que básicamente el protocolo le dice, bueno, envía esta trama de datos con esta información, el estado del motor, el estado de las luces, etcétera, ¿cierto? Entonces el protocolo define, digamos, a un nivel superior qué datos se deben enviar, ¿no?
pero hay otros protocolos. Voy a hacer como un recorderis de algunos que tenga. Está el UDS, que UDS significa, no recuerdo bien, pero se usa para diagnóstico, listo. Es como Diagnostic Service algo, ¿no? Eh, digamos que se usa para diagnóstico, actualizar el firmware, eh, para hacer ruta, para hacer pruebas de ruta, etcétera, ¿no? Hay otro protocolo que se llama el CCP, que está relacionado con el calibración. CCP es como CAN Calibration Protocol y se usa para el tema de calibración que hablamos ahorita, ¿cierto? Que se usa con el Inca y etcétera, ¿no? Hay otro que se llama CANopen, eh, que este se usa más como para la industria pues de movimiento, ¿cierto? O sea, otro tipo de aplicaciones diferente a la industria de automotriz. Uno que es muy popular es el SAE, eh, el 1939, que lo usa sobre todo vehículos de carga pesada como retroexcavadoras, camiones de minería, etcétera. Digamos que esos son como los que recuerdo así. Hay muchos otros, hay para la industria de la medicina, hay para los robots, hay para los aviones, hay protocolo para los barcos, todos ellos basados en CAN, ¿ok? O sea, CAN como capa física. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Les recuerdo a los espectadores que este webinar lo subiremos pronto a nuestro canal de YouTube en Clustre Industrial para que nos puedan seguir si gustan revivir la información y poder recordar esta información que nos compartió Juan. Y bueno, aquí nos están compartiendo sus redes sociales para que también puedan acercarse a ellos. Y sería todo por el momento. Muchísimas gracias por toda esta información que es muy, muy importante para nuestra comunidad. Y bueno, Juan, te paso la palabra para que nos vayamos despidiendo. Gracias Martín, gracias al clúster industrial y gracias a los asistentes. Esperamos que hayan aprendido algo. Digamos que ese es el objetivo como tal de los webinars educativos de Hioki. Y ahí tienen mi contacto por si tienen alguna pregunta, quieren pues, expresar algún tipo de comentario. Y bueno, que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. Igualmente, ya nos estaremos viendo en otro webinar. Hasta pronto.